El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tribuno. Ellos presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Basta con que uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. Hermanos, hoy estamos celebrando el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, es que todos se salven. Y como escuchamos en esta segunda lectura de San Pablo a los Romanos, cómo la salvación nos viene a través de Jesucristo. La salvación nos viene de Jesucristo. Y como nos dice, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay quien se lo anuncie? Si no hay quien se lo anuncie. Recordemos que todos los bautizados, cuando se nos da este sacramento del bautismo, pasamos a ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdocio, se tiene el sacerdocio ministerial. Por eso el sacerdote en el momento de la misa, cuando dice: oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es decir, participamos en la misa, el sacerdote con su sacerdocio ministerial que hace las veces de Cristo cabeza, pero los fieles también participan del sacerdocio común. Por eso decía San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy su obispo. Sacerdocio común, se pasa a ser sacerdote, profeta, es decir, anunciar. También ustedes están llamados, todos los cristianos estamos llamados a anunciar el Evangelio desde nuestra realidad concreta. Sabemos que no llegamos al 18% de católicos en el mundo, es decir, más del 80% no es católico. Y hace falta quien anuncie. Y cuando hablo aquí de misioneros, tal vez estamos pensando únicamente en las religiosas o en los sacerdotes o en hermanos. Pero para quien no lo sepa, también hay misioneros laicos. Y no únicamente, ¿qué podríamos decir? Personas, una mujer, un hombre, sino hay familias que se van de misioneros. Es importante tenerlo también en cuenta.
hay familias que se van a misionar. Cuentan de un misionero que les anunció a Cristo, cómo Cristo es camino, verdad y vida, cómo en Cristo se le encuentra sentido al dolor, al sufrimiento, a la vida y a la muerte. Entonces les estaba hablando este misionero sobre la riqueza de conocer a Cristo, y se le acercó, después de su plática, se le acercó una persona de ahí, de ese país, le dice: oiga, de ese Jesús del que habla usted, ¿de cuándo es? Porque no habíamos oído hablar de él. ¿Es de hace 50, 100 años? ¿Hace cuánto nació ese Jesús? Y el misionero le dice: no, hace más de 2000 años. Y le dice esta persona: ¿y por qué los católicos han sido tan egoístas que no nos habían hablado de Cristo? Egoísmo. Un tesoro, tener a Jesucristo, no es para que nosotros estemos como muy encerrados en nuestra zona de confort, sino que ese tesoro es para compartirlo. Como dice San Pablo: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Todos, hermanos, todos estamos llamados en nuestra realidad concreta a anunciar el evangelio. Todos podemos hacer algo. Lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Me decían, por ejemplo, de un misionero laico, un señor casado, ya incluso mayor, no sabía leer. Él no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo él podía evangelizar? Un padre de familia, con esposa, con hijos, tenía su trabajo, tenía sus ocupaciones y se daba tiempo para evangelizar. Pero ¿cómo evangelizaba si no sabía ni leer ni escribir? Lo que hacía él, que sus hijos le leían pasajes del evangelio, él se los aprendía de memoria e iba a predicar. Una persona laica. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Hoy le podríamos preguntar al Señor en oración: Señor, ¿qué está en mis manos hacer? Hoy tenemos más recursos. Hoy hay mucha gente, pues no solamente que sabe leer y escribir, sino gente con estudios, con títulos. ¿Cómo podemos poner al servicio de Dios esos talentos que Dios nos ha dado? Aún más, hoy hay muchos recursos, ¿verdad? Como a través de los medios de comunicación masivos, que se llama, o el internet, son las nuevas redes para llegar a mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente no solamente de nuestra parroquia, no solamente de nuestro estado, no solamente de nuestro país, sino podemos llegar a otros países y a otros continentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para que Cristo sea conocido? ¿Qué podemos hacer? Este jovencito que les decía, Carlo Acuti, que lo acaban de beatificar el 10 de octubre, pues él utilizó también las redes sociales para difundir los milagros eucarísticos y otras devociones. ¿Qué podemos hacer tú y yo para poner nuestro granito de arena? Podemos hacer oración. Recordemos que quien es patrona de los misioneros, curiosamente, es una religiosa de vida contemplativa, que se llama Santa Teresita de Lisieux. Ella lo decía: yo quisiera ser como, qué sé yo, una Santa Teresa de Ávila, una doctora, alguien muy intelectual. Dice: pero no tengo esa capacidad. Yo quisiera ser misionera, irme como un San Francisco, Javier, irme de misionera, pero no tengo la salud. Dice: bueno, pues voy a ser misionera aquí en mi realidad, como religiosa de clausura. Incluso llegó un momento que ella se enfermó muy joven, de hecho murió a los 24 años. Ella, de la enfermedad que tenía, casi no podía caminar, y le decían: hermana, no se esfuerce ya en caminar. Dice: no, yo voy a ofrecer estos pequeños pasos
por los misioneros. Voy a ofrecer estos pequeños pasos por los misioneros. Ofrecí esas pequeñas mortificaciones, es decir, podemos ofrecer oración, podemos ofrecer también sacrificios, horas de trabajo. Fíjense, hay gente que parece que no, pero estar ahorita en la casa no es fácil en las casas. O sea, estar frente a las pantallas es muy cansado también. Me comentaba un jovencito que entre las clases que tiene que recibir y su trabajo, pues tiene que estar horas frente a las pantallas, ¿verdad? De ahí de la computadora y demás. O sea, cómo está muy agotado. Bueno, ofrecer eso, por ejemplo, ¿verdad? Ofrecer el trabajo, pues las mamás que tienen que estar ahí pues con los niños prácticamente las 24 horas, ¿verdad? También que no es nada fácil. O también ofrecer eso, ¿verdad? Ese sacrificio, la oración. Hoy el Papa nos invita a que juntemos 1 millón de niños para que recen el rosario. ¿Cuál es la oración agradable a Dios? Pregunto. ¿La oración de quién? Fíjense, de los enfermos y de los niños. La oración agradable a Dios es de los niños muy especialmente. Entonces, vean qué fuerza tiene la oración de los niños. Aquí en la parroquia se va a rezar el rosario a las 4 de la tarde, pero obviamente que se va a transmitir por el Face, para que ojalá que se puedan unir. Imagínense, que logremos que no solamente 1 millón de niños, sino más, recemos el rosario y la intención es pedir por la paz. Que pidamos por la paz en el mundo, que pidamos por la paz en nuestro continente, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestros corazones. Pedir por la paz, unirnos en oración por las misiones. Tenemos, hermanos, mucho que hacer. Así que nadie nos quedemos con los brazos cruzados ante este Domingo Mundial de las Misiones. Todos podemos hacer algo. Nuestra oración, podemos ayudar ofreciendo esos pequeños sacrificios, horas de trabajo, todo aquello que nos cueste. Alguna persona que esté enfermita, ofrecer su enfermedad. Tal vez habrá una persona mayor que diga: Padre, pues yo estoy muy limitada por la edad, por los achaques. Ofrecerle eso a Dios. Mis limitaciones, ofrecerle eso a Dios, que no puedo hacer grandes cosas. Todos podemos hacer algo. Y algo muy importante es una manera de evangelizar, como decía el Papa Francisco, que el catolicismo no debe de crecer por proselitismo, sino debe crecer por contagio. Es decir, que la gente al ver cómo vivimos quiera ser católico. Las primeras comunidades de cristianos, la gente al ver cómo vivían, cómo se ayudaban, incluso decían: vean cómo se aman. Y eso contagiaba. Las familias bonitas, por ejemplo, contagian. Es una familia que vive en armonía, donde todos se ayudan, contagian. Me decía una persona que tiene una familia muy grande, dice: curiosamente, mi familia, que es grande, no sé cuántos son, 8, no sé cuántos son, dice, aparte que yo tengo muchos hijos, vienen los amigos de mis hijos, porque les gusta estar donde hay niños, donde hay gente llama gente. Entonces imagínense, las familias que tienen un niño, luego ¿qué tienen que hacer para que su niño juegue? ¿Qué tienen que hacer? Buscar niños, andan buscando niños, a ver quién me presta un niño para jugar. Pues cómprale un hermanito, es decir, tengan más niños. Las familias grandes atraen, curiosamente, ¿verdad? Contagio, por contagio, decía el Papa. El cristianismo debe de crecer por contagio. Al ver nuestra manera de vivir, generosidad, ser generosos con Dios, al vivir en esa armonía, ayudándose unos a otros, como en las familias grandes se solidarizan, como los hermanos más grandes se van preocupando de los hermanos más pequeños. Testimonio. El catolicismo debe de crecer por contagio, es decir, hacer vida el evangelio,
Habrá mucha gente que no va a tener la oportunidad de leer la Biblia, pero el único evangelio que van a leer es el cómo vivimos los cristianos. Es el único evangelio que van a leer. Así que ahí tenemos esa gran tarea de hacer vida el evangelio. Así es una manera de predicar. San Francisco de Asís una vez se llevó a un hermano para que fueran a predicar al pueblo y empezaron a caminar por el pueblo, y el hermano que iba con San Francisco de Asís le dice, ¿a qué horas empezamos a predicar? Dice, ten calma. Caminaron por el pueblo y el otro, ¿a qué horas vamos a empezar a predicar? Ten calma, ten calma. Ya siguieron caminando, ya iban saliendo. Dice, bueno, ¿y a qué horas predicamos? Dice, ya predicamos, nada más simplemente con su presencia. Entonces vean, hermanos, cómo influye mucho incluso nuestra presencia en una fiesta. Bueno, cuando podría haber reuniones, ¿verdad? Porque ahorita sabemos que no debe haber reuniones. Nuestra presencia en ciertos ambientes, el que se vea la presencia de una persona con valores, de una persona que sé yo, es respetuosa, es responsable, es honesta, que perdona, que se preocupa por los demás, en fin, testimonio de vida. Y por último, el día de hoy, de hecho, se va a hacer una colecta para esa intención. Decía una propaganda de un domingo, decía, o vas o envías. Es decir, aquellas personas que sientan el llamado, ¿tienes la generosidad de ir? Adelante. O vas o envías. Es decir, a través de nuestra vida nosotros también podemos hacer algo por los demás. Sabemos que estamos pasando una situación difícil, pero aún dentro de nuestras limitaciones podemos hacer algo por aquellas personas que no conocen a Cristo. En el Evangelio se nos hablaba sobre, cuando le preguntaban a Jesús, ¿verdad? De, ¿hay que darle tributo al César o no es el César? Ya le dice, a ver, denme la moneda. ¿Qué dice ahí? ¿Qué imagen viene ahí? Pues del César. Dice, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo que debemos darle a Dios es precisamente nuestra persona. A Dios lo que es de Dios. El hombre fue creado para eso, para conocer a su Creador, para amarlo y para servirlo. El hombre, podríamos decir, que llega a su perfección cuando se configura con Cristo. Decíamos, Cristo revela al hombre lo que es el hombre. En Cristo vamos a encontrarle sentido al dolor, al sufrimiento, a la vida y a la misma muerte. Esa es la grandeza, hermanos, de conocer la figura de Cristo, que Él, como perfecto Dios, pero también como perfecto hombre, va a mostrarle al hombre lo que debe de ser. Recordarle que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que cuando va por el camino de las enseñanzas que nos deja Jesucristo, estamos perfeccionando, porque esa es una lucha de todos los días, la imagen de Cristo en nosotros. Pero cuando vamos por otro camino, la estamos deteriorando. Estamos frustrando el proyecto de Dios en nuestra vida. Entonces, por ello, hermanos, en este domingo todos hagamos algo para que Cristo sea conocido. Porque como decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pidamos a la Santísima Virgen María también su ayuda, ella que es Madre de la Iglesia. Pues pidámosle por todas aquellas personas que están de misión y que nos ayude a nosotros también en nuestra realidad concreta, que seamos misioneros, porque lo importante no es el lugar donde estemos de misión, sino cómo lo hacemos desde ahí de nuestra realidad concreta. Que así sea.